de la administración de proyectos. Entonces, permítanme compartirles aquí está, fundamentos. Bueno, déjenme ponerlo en modo, ok, libro. Ahí lo deben de ver. ¿Lo están viendo o no? Se ve la pantalla en blanco. Ok, entonces vamos a esperar un momentito en lo que ya se proyecta. Ahí ya la ven. Sí. Perfecto. Bueno, déjenme admitir otra persona. Listo. De lo que se trata, la administración de proyectos lleva, básicamente es el control de la planeación y ejecución de un proyecto. Entonces, tenemos, vamos a decir, involucrados. Vamos a pasarle. A ver si me hace caso. Ok. Entonces, la primera parte sería la planeación del proyecto. Entonces, en esta fase vamos a planear qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para ello contamos, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas que son fundamentales, dos variables que nos van a ayudar a administrar el proyecto. Una es el tiempo en que vamos a ejecutarlo y el otro, el costo involucrado por esa ejecución. Entonces, aquí vamos a llevar a cabo la definición del proyecto como tal y para ello lo vamos a dividir, ¿no? Lo vamos a dividir en fases, actividades y tareas. Y cada una de estas fases, actividades y tareas, en esos niveles de jerarquía, cada uno va a tener su costo asociado, ¿ok? Y su costo asociado tiene que ver con los recursos que yo voy a asignarle a cada actividad, a cada tarea y a cada fase. Entonces, estos recursos son recursos materiales, podríamos dividirlo así, y recursos humanos, ¿ok? También lo que vamos a planear aquí es una estructura para llevar a cabo la administración y control del proyecto. Entonces, luego, una vez que ya hayamos planeado, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo la programación del proyecto. Y esta programación del proyecto es precisamente acomodar esas fases, esas tareas y esas actividades, o al revés, fases, actividades y tareas, en una secuencia que tenga lógica, ¿sí? Porque no puedo, imagínense si mi proyecto es cambiar la llanta de un automóvil, pues no puedo desatornillar los birlos, ¿no? O más bien, no puedo quitar la llanta sin haber desatornillado los birlos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta secuencia de actividades vamos a hacer algunos diagramas, vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a facilitar esta esquematización del proyecto y lo vamos también a utilizar en gráficas de este tipo que son gráficas de Gantt que me permite entonces administrar de mejor manera el proyecto. Entonces voy a tener otra vez la jerarquía, que son las fases, y cada fase tendrá el desglose de sus actividades con su costo asociado
y con la persona responsable de llevar a cabo esa actividad. Claro, las actividades también pueden ser desglosadas en tareas, que también tendrán su responsable y los recursos y costo asociado. También aquí vamos a manejar lo que sería el tiempo que nos lleve, ¿no?, a cada responsable de realizar cada actividad. En la secuencia de actividades va a ser también importante ver que hay una, como decía, una secuencia lógica, de tal manera que haya, por ejemplo, que una actividad no pueda iniciarse si no se terminó alguna otra, ¿no? Y de esa manera se le da la secuencia lógica. Ya hablé de la asignación de personal a cada actividad y tarea. Y la asignación de recursos también, pues también voy a ver que pues los recursos siempre son finitos, de tal manera que los tengo que manejar y reutilizar en las diferentes fases y en las diferentes actividades. Entonces, esta programación de recursos tiene que ver también con la secuencia lógica de actividades, cuándo inician, cuándo terminan, etcétera. ¿Ok? Y luego, por último, vamos a llevar a cabo la fase de implementación. En esta fase de implementación, pues tenemos que llevar el control de proyecto. Y entonces lo que vamos a hacer es que todo lo que planeamos, de la manera en que lo planeamos, pues tenemos que revisar que efectivamente se esté llevando a cabo. Ahora, en esta fase de control del proyecto, lo que vamos a hacer es ver si efectivamente están ejecutando las actividades y tareas de la forma en que la planeamos y si hay algún tipo de desviaciones. Entonces, estas desviaciones me van a llevar a mí a tomar ciertas decisiones para ver qué tengo que hacer para poder volver a los parámetros de control el proyecto, ¿no? Y no tener desfases. Los desfases, pues por obvias razones, me van a llevar a mí a tomar más tiempo en la ejecución del proyecto y por lo tanto el proyecto puede salir más costoso. Ahora, por otro lado, también algo que es muy importante de tomar en cuenta es que no se debe de perder de vista nunca la calidad del producto que se va a entregar, ya sea producto, servicio, etcétera. Pero el producto o el resultado final debe de tener la calidad con la que se planeó y con la que se espera se entregue el proyecto. ¿Ok? Entonces, son, vamos a decir, como que las fases más importantes, ¿no? Y cualquier retraso, pues por obvias razones, pues cuesta. Entonces, tenemos que tener una supervisión y un control de proyecto, pues muy estricto, ¿no? Ahora, también aquí se toman decisiones para poder, por ejemplo, en alguna planeación en la fase de planeación tuvimos omisiones, fallas, errores, no consideramos ciertas cosas, no previmos ciertas otras. Bueno, en esta fase lo vamos a tener que corregir. Entonces, en la medida de lo posible, pues también debemos de manejar estas posibles situaciones. Por otro lado, existe, obviamente esta fase va a ser más fácil de llevarla a cabo siempre y cuando la fase de planeación y programación lo hayamos hecho muy bien, ¿no? Entonces, entre mejor hayamos hecho las cosas anteriormente en las fases anteriores, pues el control será más terso, más fácil, más sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Por el momento no, profe. Ok. Bueno, entonces,
Pues vamos a ver que esto sería como la parte genérica, los fundamentos de lo que es los proyectos. Aquí tengo los siguientes materiales, son parte de los materiales que vienen en la unidad. Los vamos a revisar pues un poco rápido, no es necesario porque ustedes lo van a leer, pero pues los proyectos a final de cuentas los tenemos que llevar en todas las organizaciones de todo tipo, de todos los tamaños, inclusive en nuestra vida personal, pues nuestra vida también es un proyecto y por lo tanto debemos de manejar de alguna manera, utilizando alguna metodología, ayudándonos de ciertas herramientas para pues administrar de mejor manera nuestro proyecto, ¿no? Y definitivamente pues cumplir con los objetivos o las metas que tengamos. ¿Cuáles son el alcance, ¿no?, de la administración de proyectos? Pues uno está, de acuerdo a al PMI, al Project Management Institute, están las áreas de conocimiento que serían, por ejemplo, la administración de alcance, que sería, en este caso, los límites del proyecto. O sea, hay que definir claramente de dónde a dónde va el proyecto, qué es el producto que se va a entregar o los productos que se van a entregar, el resultado final, cuál va a ser la estrategia metodológica a seguir, o sea, el cómo y bajo qué condiciones y reglas lo vamos a hacer, los factores que dependerá que la empresa salga beneficiada y cómo se medirá el final, o sea, cómo vamos a medir que lo hicimos correctamente, con la calidad esperada, etcétera, y cuándo vamos a definir, ¿no?, y determinar que realizamos un proyecto exitoso. Luego, por otro lado, viene la administración del tiempo. En este caso, como yo les decía, pues hay que conocer cuánto tiempo van a durar cada actividad, cada fase, y si hay división de alguna actividad, porque esta actividad es muy compleja en tareas, pues cuánto va a durar cada tarea en completarse. También hay que prever la conclusión del trabajo en el plazo determinado. Entonces, la suma de todos los tiempos asociados a la ejecución de cada actividad, de cada tarea y de cada fase, pues esto me va a dar, ¿no?, cuánto me va a llevar a cabo, cuánto tiempo me va a llevar en terminar el proyecto, ¿no? También necesito tener instrumentos documentales, o sea, necesito documentar el proyecto, todo lo que estoy realizando, desde la fase de planeación, la fase de programación, las herramientas utilizadas, la asignación de recursos, etcétera, en la fase de control y supervisión. Bueno, pues también cómo le vamos a hacer para administrar esta parte, y cómo vamos, a final de cuentas, vamos a dar los reportes pues a la dirección, a la empresa, a quien nos haya contratado, para poder decir cuáles son los avances, en dónde estamos, en qué punto, cuáles son las omisiones, cuáles son los retrasos, cuáles son los cambios. Puede haber cambios en el proyecto porque así nos lo pidió el cliente, y eso va a impactar de alguna otra manera en el tiempo y en el costo. Entonces, pues todos estos ajustes, toda esta reorganización, pues va a requerir algún tipo de documentación, y también pues la parte de informes, reportes que se tienen que hacer. Y también al final pues la entrega, ¿no? Se tiene que hacer entrega del proyecto en base a documentación. Luego viene lo que sería el monitoreo para saber en todo momento dónde se está en la ejecución del proyecto. Pues esto también hay que ver con qué herramientas y de qué manera y cómo lo interpretamos para saber en dónde estamos. La administración, obviamente, dentro de otra de las áreas de conocimiento, pues sería
la administración del costo del proyecto. Entonces, a lo planeado, al proyecto planeado, ¿no? Y programado, pues se le va a asignar, ya lo comentamos, recursos, y estos recursos pues tienen un costo. Y entonces en ese tiempo de ejecución, pues hay unos costos específicos que van en un presupuesto. Y ese presupuesto nos va a servir para compararlo contra la ejecución real del proyecto. Entonces, como ya mencionamos, cada actividad tiene su costo, cada tarea tiene su costo, y por lo tanto la suma de estas van a dar el costo de una fase, el costo, la suma de las fases, de los costos de las fases, pues me va a dar la suma del proyecto total, ¿no? Luego, o el costo del proyecto total, ¿no? También viene, por ejemplo, el registro de tiempos de los ingresos y los egresos. O sea, yo al momento de estar ejecutando el proyecto, pues voy a tener entradas y salidas de dinero, los cuales voy a tener que justificar en cada momento. También, como mencionaba, pues una parte fundamental es no perder de vista la calidad con que se entrega el resultado, y es otra de las variables importantísimas que nunca debemos de perder de vista. Y por lo tanto, no, en aras de terminar el proyecto a tiempo, con los costos establecidos, pues no debemos de, ¿cómo se llama?, minimizar o bajar la calidad. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Dentro de la entrega final del resultado. ¿Por qué? Porque el cliente o quien nos haya contratado o quien nos haya asignado este proyecto espera que se entregue el producto final con un nivel de calidad, un cierto nivel de calidad que se habrá definido. Luego viene pues la administración de los recursos humanos, ¿no? Que aquí, como les mencionaba, hay una organización de proyecto, se le asignan roles y responsabilidades a cada nivel, a cada función, y pues habrá que, así como en un organigrama normal de alguna empresa, bueno, pues este es un organigrama de un proyecto muy similar al de una empresa, donde cada quien tiene roles y responsabilidades y hay líneas de autoridad y comunicación. En ello se basa también en gran medida el éxito del proyecto. Luego viene las comunicaciones, pues las comunicaciones es una de las principales situaciones que cuando no son comunicaciones asertivas, claras, específicas, el problema que tenemos es que se crean confusiones, que esto lleva posteriormente a conflictos, y entonces esto lo tenemos que resolver. Entonces debemos de ser lo más claro posible para poder entonces evitar cualquier confusión, cualquier malentendido que nos lleve a una situación conflictiva. También está la administración de riesgos. En todo proyecto hay riesgos, ¿no? Vivir es un riesgo, al final de cuentas, ¿no? Pero estos riesgos los podemos identificar y los podemos cuantificar, podemos calificarlos, o sea, el nivel de severidad, y podemos cuantificarlos en el nivel de impacto, ¿no? ¿Qué tanto nos va a afectar y de qué manera nos puede afectar y qué tan probable es que se den estos riesgos, ¿no? Son eventos que pueden ocurrir o que no pueden ocurrir. También hay que desarrollar planes de contingencia en caso de que se presente cualquier riesgo, o sea, que se materialice el riesgo, pues debemos de tener planes de contingencia que los mitiguen, los eviten, los trasladen o los eviten, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces también está la administración de las adquisiciones, ¿no? En este caso, hay que controlar la administración de todos los bienes que están asignados, hay que manejar proveedores y hay que manejar los tiempos, ¿no?
como en cualquier lugar. También hay que administrar a los involucrados, hay que administrar, por ejemplo, la relación con proveedores, la relación interna del proyecto y la relación hacia las líneas de reporte, ¿no? Como puede ser el cliente o con quien nos haya asignado el proyecto. Luego, dentro de la administración de proyectos, pues, ¿qué va a involucrar? Pues la integración del equipo, el alcance del proyecto, el tiempo que que va a llevar a cabo, los costos, la calidad, los recursos humanos que se necesitan, el tipo de recursos humanos, ¿no? Especialistas, no especialistas, generalistas, etcétera. La comunicación, cuáles son las vías de comunicación, cómo vamos a establecer los protocolos de comunicación, la administración de riesgos y la adquisición y los involucrados. Entonces, vamos a ver, voy a nada más dar lectura de esto, pero el objetivo principal de la administración de proyectos, pues es, primero, planear, coordinar, dar seguimiento y control de todos los recursos y actividades necesarias para el desarrollo y ejecución del proyecto en aras de alcanzar el objetivo planteado dentro de los parámetros, ¿no? Que ya dijimos, de costo, calidad y tiempo. ¿Vale? No sé si tengan dudas, preguntas con esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, Sí, comentario? yo tengo una duda, profesor. A ver, dime. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Mi días. duda es si la gestión de proyectos es igual a la administración de proyectos, o sea, dentro de la Sí, administración de proyectos va la gestión. no, es la misma palabra, nada más que lo utilizamos, se utiliza como sinónimo, administración de proyectos o gestión de proyectos, es lo mismo, Ok, pero ¿vale? entonces sí es lo mismo, o sea, llegan al mismo objetivo mediante las mismas técnicas. Le puedes decir administración de proyectos o le puedes decir gestión de proyectos. Y es exactamente lo mismo, te refieres exactamente a lo mismo, Ok, muchas gracias. ¿sale? Muy bien, Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Yo tengo una duda, pero es sobre la actividad a realizar. A ver, dime. En el plan de trabajo viene una actividad y en el foro viene otra actividad, entonces mi duda es cuál se tiene que hacer. Pues la del foro, La del foro. Ok, gracias. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Yo, profe, bueno, más que duda es afirmación simple, porque, bueno, en mi grupo, teníamos también esa duda, y entonces, pues, yo en lo personal, yo ya realicé la actividad, pero realicé nada más la de la parte del foro, la del plan de trabajo, sí la La vi, del pero, foro, ajá, nada más. sí, ok, gracias, profe, esa era nuestra duda. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? De todas maneras, sí. A ver, alguien está preguntando aquí en el chat. Hay dos preguntas en el chat. Yo hice la del plan. No, pues también, pues no pasa nada. Tú puedes hacerla también y puedes hacer ¿cómo se llama? La del reforzamiento. De todas maneras, las otras unidades vas a tener que hacer una, una actividad y vas a tener que hacer actividad en el foro de reforzamiento. Entonces no pasa nada, Laura. ¿Te sirve, no? ¿O no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, profesor. Sí.
Bueno, básicamente entendí muy a grandes rasgos la administración de proyectos, digamos que es todo un seguimiento, toda una logística que se tiene que realizar para llegar a un fin determinado. En el proceso viene toda una serie de pasos o de fases que también estas tienen un procedimiento y tienen que llevar un seguimiento y una supervisión para que ya entre todas juntas al final arrojen el resultado deseado, ¿correcto? Sí, nada más enfatizar que tienes una fase de planeación Ujú, donde la fase de planeación es que te imaginas y lo escribes, lo documentas. ujú, Primero, pues, ¿qué es lo que va a necesitar ese proyecto para que se logre el resultado que estamos esperando? Entonces, vamos a poner un objetivo, ¿no? Y en base a ese objetivo vamos a planear qué necesitamos, qué tipo de recursos humanos, qué organización lo vamos a hacer. Vamos a ver qué recursos materiales, si es equipo, maquinaria, software, etcétera, ¿no? Herramientas, qué sé yo, lo que necesitemos para poder entonces realizar una serie de actividades. Entonces, pero estas actividades después vamos a diseñarlas en de alguna manera que tenga lógica, ¿no? Y entonces, pues vamos a definir la fase 1, ¿no? De dónde a dónde va, qué es lo que tenemos que hacer en fase 1 y qué lógica deben de tener de secuencia las actividades y las tareas. Y entonces, luego la de la fase 2, luego la fase 3. Esto vamos a entrar a lo que sería la fase de programación y entonces vamos a programar con algunas herramientas que se van a ver más adelante, cuál va a ser esta secuencia lógica y después la vamos a poner esa secuencia lógica en otra herramienta que nos permita ahora sí a cada uno de las tareas, actividades y fases ponerle su costo, quién es el responsable de ejecutarlas y cuánto tiempo se va a llevar cada una de ellas. Y entonces la suma de esta, ahora sí, en una herramienta, pues ya la vamos a ver. Ya sabemos cuánto dinero necesitamos en cada momento, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Ir realizando el proyecto, quién es el responsable, ir monitoreando lo que sería en esta hora, sí, ya fase de control, ver si se necesita algún tipo de equipo u otro, en fin, cuando entra uno, cuando hay que meterlo en alguna otra actividad, etcétera, y quién es el responsable, si están desfasados, qué hay que hacer, cómo mejorarlo, etcétera, de tal manera que tengamos el proyecto con estas tres variables o parámetros que especificamos y qué es lo que va a dirigir todos nuestros aspectos del proyecto. Uno es el tiempo que nos va a tomar desarrollarlo, cada actividad, el desglose, el costo asociado, nuestro presupuesto que le asignamos a cada uno de ellos y la calidad con que se tienen que realizar cada una de las actividades, tareas y fases para que el resultado final sea el esperado. Todo esto, como dije anteriormente, se tiene que documentar para que en cada momento, cuando nos pidan alguien, ¿no? Pues nuestros jefes, la dirección, el cliente nos diga, ¿y cómo va mi proyecto? Ah, pues es así, así, así. Tiene que haber una forma de comunicación que les permita saber dentro del equipo, pero también fuera del equipo, a los interesados, a las partes interesadas, cómo va el proyecto, en dónde nos encontramos, si hubo cambios y si estos cambios, ¿no? Que normalmente vienen solicitados por el cliente,
o por necesidades, por ejemplo, de algún cambio en alguna materia prima o en algún cambio en algún componente, etcétera, ¿no? Que puede suceder. Entonces, esto se tiene que comunicar y se toman decisiones, se acepta, se documenta y se prosigue con el proyecto. Y entonces, de esa manera, mantenemos bajo control el proyecto. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Digamos que en el principio, en la parte de la previsualización del proyecto, ¿se pudieran tomar referencias como de otros casos de éxito? Claro. Ah, ok. Siempre, todo lo que es experiencia, de hecho, por eso se documentan los proyectos, porque hay muchos proyectos que son muy parecidos, entonces, pues lo que se hace es que se toma la bitácora de los proyectos para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué le faltó, etcétera, y tomar en cuenta esa experiencia en en este nuevo proyecto. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a dar por terminada, si no hay alguna otra pregunta, esta sesión. Profe, ¿cuándo sería la próxima sesión? Eh, eh, no recuerdo, pero en cada plan de trabajo te lo dice, ¿sale? Entonces, Gracias. chequen los calendarios de cuándo abre cada unidad y en cada unidad vienen los planes de trabajo y ahí en el plan de trabajo te dice cuándo es, ¿sale? Estén pendientes de eso, por favor. La verdad es que no lo tengo en la cabeza. Gracias, buen día. Bueno, ¿alguien más? Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo. Cualquier cosa también me pueden consultar a través de mail o los foros de dudas. ¿Vale? Gracias, Sí, profesor. gracias, profe, Cuídense que tenga un mucho. buen Hasta día. luego. Buen Gracias, día. profesor. Buen Buen día. día.